Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Pues amigos, hoy sucedió algo insólito, algo que jamás en la historia de México se había visto. Parece ser que ahora sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un voto a favor de lo que quiere el pueblo, da un voto a favor de la democracia, la verdadera democracia, algo que no se conocía más que en palabra, porque jamás se ejerció. Hoy vivimos, repito, momentos históricos, momentos que no sé si vayamos en adelante a volver a verlos. Hoy tenemos que aprovechar, amigos, hoy tenemos que aprovechar, mientras esté Andrés Manuel López Obrador al frente de la presidencia, tenemos que ejercer nuestro derecho de opinar, de conocer, de saber qué es lo que sucede con la política mexicana. Ustedes saben que regularmente ha sido muy asqueroso lo que hemos visto con la política mexicana. Bueno, pues hoy podemos reivindicar muchos de esos momentos amargos, difíciles, insostenibles. Pues hoy nos dan una buena noticia. El pueblo de México hace historia. La Suprema Corte declara constitucional la consulta contra expresidentes. Amigos, a mí me tocó ver cuáles fueron las discusiones, los puntos de vista, las opiniones de todos y cada uno de los ministros de la Suprema Corte. Fue muy abundante en terminología legal, jurídica, que en muchas de las ocasiones dice uno, bueno, ¿de qué se trata? ¿De que uno se pierda, de que no entienda o qué está sucediendo? No. Lo que pasa es que tienen que apegarse estrictamente a lo que es la ley y la Constitución. Primero la Constitución y luego la ley. Y bueno, pues a todos y cada uno de ellos se les escuchó, se les respetó su participación. Muchos de ellos muy objetivos, otros no tan objetivos. Pero finalmente, amigos, logramos el propósito que buscábamos, que no echaran para abajo la encuesta del pueblo, la encuesta pública que hizo el pueblo de México. Parece ser que ya van entendiendo, pues, que si estamos hablando de democracia, ahora sí tenemos que aplicarla en toda la extensión de la palabra. Democracia habla de pueblo, de que el pueblo decide. Y los neoliberales o los conservadores nunca les interesó lo que quería decir democracia, porque jamás tomaron en cuenta al pueblo. Es por ello que hoy tenemos que celebrar. Ya tenemos algo de qué celebrar, porque ahora sí, parece que ya estamos llegando a una mayoría de edad como pueblo. Ya sabemos qué es lo que queremos, ya sabemos qué es lo que más nos conviene a todos. Y vamos a buscar el bienestar común, el bienestar de todos, donde sabemos que si a todos les va a ir bien, a mí me va a ir bien. Amigos, la misma Suprema Corte nos traía un poco con un poco de incertidumbre, porque por ahí se hablaba de que iban a declararla inconstitucional, es decir, de que Luis María Aguilar, uno de los ministros de la Suprema Corte que metió Calderón a la Suprema Corte, buscaba de alguna manera proteger a su jefe, a su líder.
pero se tuvo que someter a consideración de los 11, y hoy era la fecha límite para que los 11 determinaran qué iba a suceder. Pues estuvieron 6 a favor y 5 en contra. Tampoco estuvo tan facilita, porque estuvimos a un solo voto de perderla, y a un solo voto de que la Suprema Corte se hiciera cargo y responsabilidad de su decisión. El pueblo ya no se ha dispuesto a que se hagan las cosas al estilo neoliberal, ya no. Todavía hoy en la mañana había un contingente importante del pueblo de México afuera de la Suprema Corte, recordándoles que el tigre sigue rugiendo y que tienen que apegarse estrictamente a la objetividad, a la responsabilidad, a la transparencia y al uso efectivo de las leyes. Porque cuando le robaron, las 2 veces que le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, muchos de ellos estuvieron presentes y no dijeron absolutamente nada, y todo eso tenía un costo. Bueno, pues hoy parece ser que se acercan un poquito a lo que es trabajar derecho, dicen en mi pueblo, trabajar por el lado derecho, es decir, con objetividad y con responsabilidad. Ganan millonadas y millonadas de pesos la Suprema Corte. Hoy no les quedó más remedio, que ponerse a trabajar. Y yo creo que no hay peor cosa para esa gente que vive de instituciones independientes, que los pongan a trabajar. Y lo vemos en el INE, y lo vemos en otras instancias, y lo hemos visto en la Suprema Corte, cómo preparan el terreno para proteger a los que más tienen, a políticos que son deshonestos, que son inmorales. Y a eso se han dedicado, porque eso les deja dinero. Hoy la Suprema Corte tuvo que tomar determinaciones fuertes, y entre ellos mismos, los mismos ministros decían, algunos de ellos, que su decisión no estaba a favor necesariamente del pueblo, sino de la Constitución, el apego a la Constitución. Dice, pero yo no busco la popularidad del pueblo, yo lo que busco, algunos de ellos, es que se aplique la ley y que se lleve a cabo al pie de la letra lo que dice la Constitución de México. Hubo defensores férreos, hubo quienes no necesariamente querían el mal para los presidentes. Es que nadie quiere el mal para los expresidentes, entiéndase. Lo que queremos es que se den la oportunidad, las mismas instituciones judiciales, de investigar todo lo que se ha venido haciendo durante los últimos 5 administraciones prianistas. Si hay elementos que pudieran presumir o que pudieran darnos una base para enjuiciarlos. Porque sí, mucho se hablaba de que los derechos humanos, de que están los dejan en estado de indefensión, y una serie de argumentos legaloides que muchos de ellos se encaminaron, sí, a la defensa férrea de los presidentes. Pero hubo ahí un voto que verdaderamente salvó la situación para el pueblo de México. Y es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy hablando de Arturo Saldívar. El voto de él fue contundente,
Él consideró que era constitucional la participación del pueblo y constitucional la encuesta que se había llevado a cabo. Fíjense bien, esto va a obligar al INE, amigos, a que se deje de tonterías de pedir esos 1,800 millones de pesos solo para verificar las firmas de la encuesta. Van a tener que ponerse a trabajar. Les digo, es una palabra muy fuerte para ellos, trabajar. Pero van a tener que hacerlo, porque ahora más que nunca la presencia del pueblo de México está presente en los acontecimientos, en la política, en las acciones que llevan tanto el gobierno como la iniciativa privada, que están muy movidos ahorita los de la iniciativa privada, junto con algunos personajes rancios de la política del PRI y del PAN, buscando una reorganización de un frente que pueda contender, que pueda hacer mella a la popularidad del presidente. Bueno, para esto han hecho inversiones en términos de contratar empresas que busque las mejores oportunidades de poder pegarle a Andrés Manuel López Obrador, las mejores posibilidades de poder pegarle a Morena, que no atraviesa por el mejor de los tiempos. Desgraciadamente, hemos visto que Morena se ha distanciado mucho del propósito y el objetivo del presidente de la República. Sin embargo, yo sostengo que es el único barco mediante el cual vamos a poder lograr todos los propósitos del plan de trabajo del presidente Andrés Manuel. Si otro partido político llegara a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, prácticamente estaríamos perdiendo la oportunidad histórica, porque le van a estar poniendo piedras en el camino, porque van a estar haciendo alianzas en contra de lo que pueda mandar Andrés Manuel López Obrador a la Cámara, y eso le va a traer muchos problemas, y eso va a desencantar a mucha gente. No se les olvide que ya entramos en periodo de elecciones, ya entramos, perdón, no de elecciones, sino electorales, ya están corriendo, todo mundo, todos los partidos están trabajando, y todos los partidos son buenísimos. Todos los partidos apoyan al pueblo, todos los partidos, bueno, algunos de ellos hasta van a retomar lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, de apoyar a discapacitados, de apoyar a la gente mayor, algo que jamás en la vida se había visto. Bueno, pues si ya esto lo están imitando también fuera del país, en otros países están retomando también estas situaciones que está implementando Andrés Manuel López Obrador. Por eso, hoy tenemos algo por qué enorgullecernos, porque México como país, y eso es lo que les da más coraje a los neoliberales, es que se está levantando, y ellos no lo ven, los únicos que lo ven son países que están atentos a lo que está sucediendo. Argentina es uno de ellos. España no quisiera, porque es totalmente neoliberal, ya ha ayudado a los gobiernos de México, los gobiernos anteriores de México, a caer en la más profunda y cruda perversión de la política y corrupción en su práctica. Y han salido grandemente beneficiados, amigos. Por eso tenemos que tomar muy en cuenta esto que está sucediendo hoy. Nadie lo esperábamos. La verdad, yo todavía hoy dudaba de que los ministros fueran a tomar una determinación como la que tomaron. Pues bien, fíjense bien,
Con la mayoría de 6 votos contra 5, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la propuesta hecha por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para preguntar a la ciudadanía si se somete a juicio a 5 expresidentes es constitucional. Y los votos, quienes se pronunciaron por declarar constitucional la consulta, es decir, aquí declarar constitucional la consulta quiere decir que no va en contra de la Constitución, que es parte de la Constitución y que es parte de la participación que debe tener el pueblo de México. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena declara constitucional. Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar, un voto pues fantástico, porque fue el que salvó tanto a la Suprema Corte como a que no siga rugiendo el tigre como se esperaba. Los que no estuvieron de acuerdo con lo de la consulta fueron Jorge Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar, Javier Lainez Potisek, Fernando Franco, Norma Lucía Peña. Todos ellos, naturalmente, puestos por alguno de los presidentes anteriores y a quienes, según veo, tienen todavía algo de lealtad para ellos. Sin embargo, el pueblo no quiere saber de esas situaciones. Lo que quiere el pueblo es que ya se pongan a trabajar, es que ya den resultados, es que ya ayuden al pueblo de México a salir de tanta ignominia, de tanta basura que se está viviendo, sobre todo en el sector de justicia. Ya no se puede seguir viviendo como lo estábamos haciendo, amigos. Hoy el presidente naturalmente está gustoso, tiene mucho gusto, está feliz, porque todavía ayer no concebía, es más, todavía hoy en la mañana no concebía que la Suprema Corte no hiciera caso de los requerimientos del pueblo. Pues bien, vamos a ver, amigos, cuáles son las reacciones que ha levantado esta situación. ¿Qué es lo que hemos visto, sobre todo en Twitter, que hay una gran participación? Dice Álvaro Delgado Gómez, ahora la la Suprema Corte de Justicia de la Nación desinfla la pregunta: ¿estás de acuerdo o no que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al margen constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos? Esto, dice Álvaro Delgado, es histórico y polémico. La Suprema Corte declara constitucional por 6 a favor la consulta popular impulsada por López Obrador para enjuiciar o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Santiago Nieto se manifiesta en este sentido. Nos dice: importante la decisión de la Suprema Corte, tanto en materia de democracia directa como de responsabilidad de servidores públicos. Al darse a conocer la noticia, los usuarios de redes sociales festejaron la decisión de los ministros. Otros más que se encontraban a las afueras del edificio de la Secretaría de la Suprema Corte festejaron con porras y gritos de "sí se pudo". Había muchos frentes que estaban investigando cuál iba a ser el resultado de la plática o de la reunión que tenían los ministros para llegar a tomar sus decisiones. Luego dice
El rugir del tigre cimbró a la Suprema Corte. Salimos organizados, unos a firmar, otros a recabar las firmas, otros a foliar las formas hasta que se entregaron en tiempo y forma. Se puso el granito de arena y aquí este es el resultado. Hoy reescribe México su historia. Estas pancartas valen oro. Bueno, ustedes quizá ya están enterados de que hubo un sinfín de pancartas que les hacían que voltearan a ver al pueblo los ministros. Chaira tóxica soviética nos dice: así como lo describes, parece que vivimos en tiempos del PRIAN. Exactamente esa era la dinámica. Hoy les duele mucho haber perdido el poder que ejercían sobre las instituciones. Hoy el pueblo es quien decide. Váyanse acostumbrando, dice esta Chaira. León Krauss, precisamente la Chaira contestaba a un Twitter de León Krauss. Dice: el Poder Judicial entregado al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo entregado al Poder Ejecutivo, así o más claro. Habrá gente que celebre esta regresión inadmisible para México. Esa gente estará equivocada y así lo dirá la historia. No, es que están pero fúricos los neoliberales. Ellos quisieran todavía poder tener el control de todo. Ellos quisieran todavía poder decir qué es lo que se hace y qué es lo que no. Pero ya todo cambió, amigos. Ya no es lo mismo. Hoy nos toca a nosotros trabajar duro, lograr que las cosas verdaderamente cambien, que nuestras cabecitas empiecen a pensar de manera diferente. Alguien dice por ahí, un poco fuera de la caja, porque sí, nos tenían marionetizados, nos tenían enfermos a través de los medios de comunicación, radio, televisión, periódico y demás. Nos tenían dormidos, así como si anduviéramos un poquito drogados. Pero estamos despertando, amigos, y estamos despertando con mentes ágiles, mentes pensantes y sobre todo con un ánimo de participación que jamás también en la historia de la vida de México se había visto. Amigos, muchísimas gracias por estar conmigo. Apoye mi canal, suscríbase, regáleme sus likes, regáleme sus comentarios. Y a todos los que lo han hecho, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.